Hola estudiante, bienvenido a nuestro curso sobre balística forense y ya voy a empezar esta clase diciéndote algo que es muy importante que sepas. Este tipo de contenido de balística es fundamental si tienes la ambición de trabajar algún día en el área forense. ¿Por qué? Porque la balística está involucrada en la mayoría de los casos criminales, principalmente en muertes violentas. Así que este curso, este contenido es de extrema importancia, es muy necesario para tu vida profesional. Y voy un poco más allá, no solo para ti que quieres trabajar en el área forense, sino también es muy valioso para profesionales que trabajarán en la iniciativa privada. Por ejemplo, tanatopraxia, necromaquillaje, reconstrucción facial. Profesor Rodrigo, ¿pero cómo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, probablemente trabajarás con la preparación de cadáveres si trabajas en la iniciativa privada. Si trabajas en el mundo forense, está bien, ya actuarás automáticamente en esa parte de investigación forense y pericia criminal, por ejemplo. Pero si trabajas en la iniciativa privada, al menos tendrás contacto con los cuerpos y esto te ayudará a identificar ciertas lesiones y podrás identificar el calibre del arma, el tipo de que llamamos PAF, que es proyectil de arma de fuego, dónde fue el orificio de entrada, dónde fue el orificio de salida, cómo hacer la reparación sobre eso. Entonces, este es un tipo de conocimiento que es muy necesario para tu vida profesional, independientemente del ámbito en el que actúes dentro del área mortuoria. Así que te aviso desde ahora, presta mucha atención en esta clase, toma notas, porque no todo lo que voy a pasar ni todo lo que va a aparecer aquí en la diapositiva, a veces voy desarrollando la clase y saco algún tema que no va a estar ahí en la pantalla y tú haciendo anotaciones, puedes dejarlo registrado y puedes retenerlo en tu cabeza. Así que este es el momento de que te prepares un rinconcito en tu casa y avises a todos que tienes un compromiso con tu conocimiento y tu futuro profesional. ¿Listo? Entonces, sin más demora, estudiantes, para hablar de balística necesitamos hablar automáticamente de armas de fuego, porque balística es eso, ¿no? La balística estudia estos fenómenos de las armas de fuego, no solo en el sentido del arma en sí, sino también en los efectos primarios y secundarios que son causados debido al disparo. ¿Perfecto? Pero antes de que comencemos a entrar un poco más profundamente, necesitamos hablar de las precauciones que necesitamos tener al manejar un arma de fuego. Vulgarmente seguridad, ¿no? Directrices de seguridad cuando vas a manipular un arma de fuego, ¿vale? Hay algunas cosas que necesitas saber cuando hablamos de balística, ¿vale? Estudiantes, dando inicio, lo primero es nunca dirijas un arma de fuego a otra persona ni en broma, ¿vale? Independientemente de si el arma está cargada o no, solo puedes apuntar un arma a una persona en situaciones de autodefensa o cuando vayas a cumplir un deber legal. Si eres un profesional vinculado a la policía científica, solo usarás cuando tengas un deber legal de repente utilizar esa arma de fuego para alguien, por ejemplo, ¿vale? Vas a asegurar que la dirección por la cual esa arma está siendo apuntada esté libre de riesgos. Perfecto. Entonces, esto evita disparos accidentales. Siempre vas a verificar personalmente si estás con un arma de fuego, siempre vas a ver si está cargada. No confíes en la palabra de alguien. Ah, toma aquí esta arma. No, no está cargada. No, a veces tiene una bala en la aguja. ¿Has oído hablar de ese término? Pues sí, no es en vano. Existe esa parte interna del revólver, por ejemplo, en general. Las pistolas tienen aguja, el revólver no, pero puede tener una bala en la aguja. Entonces se queda ahí escondida y si tú de repente aprietas el gatillo, va a ocasionar un disparo, ¿vale? Entonces, al manejar o guardar un arma, siempre tienes que dejar tu dedo lejos del gatillo. Vas a observar que profesionales de la seguridad siempre apuntan un arma a alguien, siempre con el dedo estirado. Nunca queda con el dedo tocando el gatillo, porque si no puede ocurrir un disparo sin que tú
de repente tengas la intención de hacer ese disparo. Perfecto. Estudiante, evita mantener el arma engatillada cuando no esté en uso. Aprenderás aquí en esta clase conmigo qué es el martillo, cómo funciona la carga, la diferencia de pistolas, la diferencia de varios tipos de proyectiles también. Entonces siempre vas a tomar esos cuidados. Estudiantes, siempre busca instrucción especializada cuando vayas a utilizar o manejar un arma de fuego. Lo ideal es que si empiezas a interesarte por este mundo, busques profesionales para que te enseñen cómo hacer este proceso de manejar arma de fuego, ¿ok? Considere siempre, estudiante, que cuando tomes un arma de fuego, siempre debes considerar que está cargada, incluso si no lo está. Esto te hará tomar precauciones que pueden ser valiosas y evitar accidentes, ¿de acuerdo? Los dispositivos y mecanismos de seguridad de las armas son herramientas auxiliares, no reemplazan la necesidad de cuidado. A veces, un arma de fuego dentro de un funda, que es un molde generalmente de metal donde encaja el arma, aún representa un riesgo. No reemplaces estos mecanismos de seguridad, debes seguir siendo cuidadoso. Otra vez, mantendrás tu dedo alejado del gatillo hasta estar seguro de que tu objetivo está listo para que dispares. Estudiante, siempre te asegurarás de que el arma esté descargada antes de limpiarla. Sí, las armas de fuego necesitan mantenimiento. No son diferentes de otros objetos. Necesitas limpiarlas para evitar fallas. Siempre evitarás dejar un arma de fuego cargada de manera imprudente. Esto ocurre en muchos accidentes domésticos con profesionales de la seguridad pública porque dejan sus armas de fuego descuidadamente por la casa. A veces, la propia esposa va a guardarla y un movimiento brusco puede causar un disparo, o incluso tu hijo o hija puede manipular esa arma cargada y causar un accidente. Estudiante, si vas a almacenar un arma por un largo periodo, siempre mantendrás esa arma y la munición separadas y siempre fuera del alcance de cualquier persona que no seas tú, niños, adolescentes, ¿de acuerdo? Siempre confirmarás, estudiante, que tanto el objetivo como los alrededores son seguros para disparar. ¿Perfecto? Estudiante, bajo ninguna circunstancia debes combinar armas con drogas o algo por el estilo. No funciona. Siempre apuntarás en una dirección segura cuando cargues o descargues tu arma. Evitarás disparar esta arma en superficies rígidas o incluso en el agua. ¿Por qué? Porque hay riesgo de ricochete. ¿Qué es un ricochete? ¿Sabes cuando lanzas una piedra repentinamente en una superficie de metal y esa piedra se fragmenta y algunos pedazos vuelven hacia ti? Eso es el ricochetear. Entonces imagínate, un disparo tiene mucho riesgo de ricochete. Nunca coloques la mano sobre el cañón de un arma para disparar. Nunca hagas eso, porque de nuevo podría ocurrir un accidente, podrías lastimarte. Siempre verificarás si la munición es adecuada para el calibre del arma. Si usas una munición incorrecta, podrías tener grandes problemas. Incluso la explosión de esa arma en tu mano podría lastimarte también. Siempre transportarás un arma de fuego dentro del funda, excepto cuando sea necesario usarla. Nunca amartilles un arma sin la intención de disparar. Nunca amartilles sin la intención de disparar. Cuando sostengas un arma, debes asegurarte de que no esté apuntada hacia ti o hacia otras personas cercanas. Hay gente que sostiene el arma y mira hacia el cañón. No sabe el peligro que corre. Estudiante, siempre evitarás usar munición antigua. Esa munición es de 2018, la compré hace tiempo. No uses munición antigua o recargada, eso también existe. Si notas algo diferente, algo inusual durante un disparo, debes detenerte inmediatamente y verificar si hay obstrucciones en el cañón, si hay algo allí que esté cambiando la trayectoria del proyectil. Siempre habrá suciedad, quizás una ranura,
algo que estará obstruyendo. Debes tratar tu arma con mucho cuidado y reconocer que es un objeto peligroso y muy preciso. Y evita transportar armas de manera suelta. Voy a llevarla dentro de una bolsita. Entonces, usa empaques o fundas adecuadas. Y debes recordar que las armas pueden liberar gases y residuos, así que siempre debes mantener a las personas alejadas de ella. En esta clase entenderás más sobre qué es esa liberación de gases y residuos, incluso cuando ocurre un disparo. La mano de la persona que hizo ese disparo queda con esos residuos y se puede identificar si se hizo un disparo de fuego mediante un análisis microscópico y también un análisis químico. Estudiante, nunca alteres un arma sin la supervisión de un especialista para evitar disparos no intencionados. Estas son las recomendaciones básicas de uso para ti que vas a manejar un arma de fuego, ahora o en el futuro. No es un juego. El arma de fuego es algo serio y debe ser utilizada con mucha responsabilidad, porque si no, podrías matar a alguien, ¿de acuerdo? Bien, estudiante, ahora sí vamos a profundizar más en nuestro contenido de balística forense y entender cómo funciona un revólver. Profesor Rodrigo, ¿qué es exactamente un revólver? Bueno, viene del término en inglés revolver, que se traduce como girar, rotar. Entonces, el revólver, estudiante, es considerado un arma de fuego compacta y nosotros lo llamamos de recarga. Podemos hacer recargas secuenciales. Entonces usas, recargas y luego puedes hacer una secuencia de disparos. Tenemos una legislación específica, que es el decreto número 66665 del 20 de noviembre de 2000. Estoy con mi ayuda aquí al lado porque no recuerdo todo de memoria. Entonces, ¿qué es esta legislación? Es una legislación específica para armas de fuego que las identificamos porque tienen un cilindro rotativo situado justo detrás del cañón. Piensa así, está el cañón del arma y luego el cilindro aquí que gira cuando disparas. Este tambor está equipado con varias cámaras. Estas cámaras están alineadas con respecto al eje central y es allí donde se almacena la munición, como están viendo en la imagen. La particularidad más notable de un revólver es el mecanismo del tambor. Existe la diferencia entre revólver y pistola, lo entenderán pronto. Entonces, cuando preparamos un revólver para disparar, ya sea tirando del cañón o presionando el gatillo, este tambor gira para colocar la cámara deseada en perfecto alineamiento con el cañón del arma. Aunque solo tenga un cañón, el revólver puede ser diseñado en diferentes calibres. Entonces tiene calibre 32, el 38, el .40, hay varios tipos de calibre. ¿Qué es un calibre? Es la potencia del disparo. Allí habrá un joule para quien estudie un poco de física o recuerde las clases de secundaria, sabe que es el joule, es esa fuerza que sale allí del arma. Entonces, cuanto mayor el calibre, piensa así, más daño hace ese proyectil. Tenemos a un hombre que fue muy importante en este mundo de las armas, se llama Samuel Colt y es un hombre al que asociamos con la modernización y popularización de este tipo de arma. El revólver que conocemos hoy, estudiantes, tiene varias versiones, pasó por varios procesos de producción. Entonces este hombre, Colt, más o menos en 1830, consolidó un diseño de un arma con este tambor rotativo conteniendo múltiples cámaras. Entonces estas cámaras permiten que des varios tiros. Entonces hay cámaras de 5, de 6 y así sucesivamente. Este mecanismo permitía una serie de disparos secuenciales sin la necesidad de una recarga inmediata. Vemos en películas de guerra que antes existían algunas armas que el soldado disparaba y luego tenía que, generalmente, esas armas de larga distancia que tienen un cañón muy grande que llamamos escopeta, tenía que doblarla allí usando la pierna y luego tenía que poner allí el proyectil nuevamente, cerrar, cargar y disparar.
Entonces, eso fue revolucionario para la época, porque esas cámaras permitían que esa persona diera varios tiros secuenciales sin estar recargando todo el tiempo. Entonces, eso cambió cómo se veían las armas de fuego y cómo se usaban. Eso también trajo mucha confiabilidad al revólver a lo largo de los años y entonces se volvió popular entre las fuerzas de seguridad, principalmente civil, porque era simple, era robusto. Entonces podías dar varios tiros allí y sin la necesidad de estar cargando todo el tiempo. El revólver hoy tiene un diseño más simple comparado con otras armas de fuego y eso significa que tiene menos posibilidades de falla. ¿Has escuchado esa frase, menos es más? Pues sí, menos es más, literalmente. Incluso en la naturaleza, cuanto más compleja una máquina, más posibilidad de tener una falla. Ahora, cuando hablamos de un arma de fuego que tiene un funcionamiento simple, tiene mucho menos posibilidades, brutalmente menos posibilidades de fallar. ¿Perfecto? Estudiantes, vamos a hablar un poco aquí de las características de un revólver. Tenemos aquí lo primero de un revólver, el armazón. Tenemos diferentes tipos de armazones articulados en revólveres. Entonces, una de ellas es el armazón con tambor reversible. Se acomoda en un soporte especial, lo que facilita la carga, descarga y la remoción de los cartuchos, que llamamos cartuchos disparados. Cuando disparas, ese cartucho necesita salir. ¿Perfecto? A diferencia de los revólveres de armazón basculante, la descarga o remoción de estos casquillos se hace presionando la varilla del extractor y liberando todos los cartuchos o cápsulas que están allí dentro. Podemos llamar tanto cartucho como cápsula y salen todos simultáneamente. Para acceder a este tambor, presionamos un botón cerrado que mueve un cerrojo, hace un clic y permite que ese tambor se suelte y gire libremente. Hablando un poco más del tambor, el tambor es el componente más identificable de un revólver. Entonces, ¿qué pensamos cuando vemos un tambor? Nos recuerda la idea de rotación, de giro, que hace que el arma sea lo que es. Este tambor está construido para soportar las presiones resultantes de la ignición de ese disparo, de la ignición del cartucho en este caso. Está diseñado para guardar, para albergar la munición en espacios que se llaman cámaras y están adaptados a los cartuchos del calibre adecuado. Si es un proyectil que tiene, digamos, un tambor que soporta un proyectil de, por ejemplo, 38, no puedes poner un proyectil de 1.40 porque no lo soporta. Hay una presión causada cuando ese disparo sale. Entonces, cada tipo de arma soporta un tipo de munición diferente. Ahora tenemos el cañón. El cañón, al igual que el tambor, también está diseñado para soportar presiones extremadamente altas durante el disparo. El proyectil es impulsado, es lanzado fuera del cañón porque hay una expansión de gases que son producidos por la ignición del propelente. Profesor Rodrigo, ¿qué es ignición? ¿Sabes cuando arrancas un coche? Te das cuenta de que hay coches, por ejemplo, con carburador, que vas a arrancar y hace así. Y luego escuchas un ruidito y el coche funciona. Entonces, ¿qué es eso? Eso es una ignición causada por el combustible, por la explosión de combustible que hace funcionar los pistones del coche. Cuando un pistón baja, hay un poquito de gasolina que es literalmente escupida en ese pistón. Entonces hay una chispa que causa una explosión y es así como funciona el motor de un coche. Si buscas en YouTube cómo funciona el pistón de un vehículo, verás que funciona a base de fuego, funciona a base de combustible, a base de una explosión que causa una energía en un arma de fuego. No es diferente, es una ignición causada por un propelente, pero es un propelente diferente, que es la pólvora junto con otros tipos de materiales también. Entonces, esa expansión gaseosa, que es la explosión, no escuchas un ¡pum! Quien nunca ha escuchado el ruido de la explosión de un proyectil no tiene idea de lo alto que es ensordecedor,
Por eso, en los campos de tiro utilizan protectores auditivos que se ven así y así proteges tus oídos. Y claro que a largo plazo, esto es un EPP, equipo de protección personal. Entonces siempre utiliza gafas porque ocurre la explosión y pueden volar escombros de esa explosión hacia tus ojos, puede lastimarte, puedes a largo plazo empezar a quedarte sordo. Pero en resumen es eso. Volviendo al cañón, el cañón está fijado en el armazón del arma de fuego mediante un mecanismo de rosca y puede tener un pasador adicional para asegurar estabilidad. Es un pasador real. Aparecerá en la imagen para ustedes, en la diapositiva, un arma totalmente desmontada. El espacio entre el final del tambor y el comienzo del cañón se llama gap y es aquí donde el proyectil realiza un breve vuelo libre antes de entrar completamente en el cañón y ser disparado. Para hablar de balística es que esta parte es un poco tediosa, pero pido un poco de paciencia también porque valdrá la pena, se pondrá interesante. No puedo hablar de balística sin que entiendas cómo funciona un revólver. Esto es extremadamente necesario. Entonces vamos a hablar ahora de los mecanismos del revólver. Nuestros revólveres modernos hoy están equipados con una serie de mecanismos que aseguran un funcionamiento eficiente y efectivo. Estos mecanismos pueden dividirse en tres sistemas principales y estos sistemas operan de manera interconectada. Tenemos el primero que es el sistema de disparo y percusión. Este sistema es la columna vertebral del funcionamiento de un revólver. Entonces, él determina la forma y el momento en que se dispara el arma. Entonces, este mecanismo está compuesto por varias piezas, como el gatillo, el percutor del gatillo, el martillo. ¿Están viendo la imagen? El martillo es donde lo jalan. Quien ha visto la película sabe que el martillo se acciona cuando estamos preparados para disparar. ¿Qué hace el martillo? Retrocede el gatillo hacia atrás y luego deja el gatillo extremadamente sensible. Es muy peligroso jalar el martillo y poner el dedo en el gatillo porque podría dispararse sin querer, porque entonces necesitaría un 95% menos de presión de tu dedo en el gatillo. ¿tá? No se jala el martillo de un arma cargada y se apunta a una persona sin intención de disparar. Entonces, Rodrigo, ¿para qué funciona el martillo? Para disparar un arma. Hay gente que piensa que un arma dispara muy sensible. De hecho, el gatillo no. Para poder apretar, jalar el gatillo, tienes que poner una fuerza razonable. Entonces, jalamos ese martillo hacia atrás. ¿Qué nombre? Martillo. Pero es eso. ¿Por qué martillo? Porque a veces el martillo es traicionero, por eso tiene ese nombre. También se llama martillo, esa parte trasera. Pero el martillo se jala para que no necesites ejercer tanta fuerza en el gatillo y a veces, en el momento de disparar, la fuerza que tienes que hacer en el dedo puede hacerte errar ese disparo. Jalamos el martillo para tener más precisión y difícilmente vas a errar el tiro. Me gusta mucho la balística, amo la balística, entonces esto me recuerda a mis clases en campo de tiro. En la próxima clase traeré mi arma de fuego para que vean en práctica más o menos cómo funciona. Entonces, queda ahí para ese ejercicio práctico para nuestra segunda clase. También mostraré la numeración del arma para que entiendan cómo funciona el tema de los registros, etcétera, aunque no sea una clase específica para eso. Solo para explicar el funcionamiento y también hablar de las lesiones, todo eso que es causado por los proyectiles. Entonces, ese martillo levanta esa arma y tiene un resorte allí dentro. Y hay varios resortes auxiliares y varios pasadores. Este es uno de los sistemas que hace que el disparo ocurra. Ahora, estudiantes, tenemos los tipos de percusión. Tenemos la percusión directa. Entonces, aquí el percutor forma parte del martillo. Entonces, es una extensión directa. O, a veces, está acoplado, está unido por un pasador que permite que oscile. Y tenemos la percusión indirecta. Entonces, en este caso, el percutor está alojado separadamente del armazón y es golpeado por el martillo indirectamente. Y entonces, ¿qué pasa? Con la innovación en estos mecanismos de seguridad, como el sistema, por ejemplo, de Iver Johnson,
donde el martillo impacta una palanca que a su vez impacta el percutor. Entonces, este método de percusión se ha vuelto muy utilizado, muy preferido por muchos fabricantes, entonces tiene sus variaciones de diseño y todo más. Imagina que cuando un arma está disparando es un efecto dominó. Entonces aprietas el gatillo que va a jalar un resorte, que va a jalar otro resorte, que va a dar el impacto del martillo, que va a generar una energía, que va a quemar ese propelente, que va a hacer que ese proyectil sea lanzado fuera del cañón. Ahí tienes las almas del arma también, tienes el alma rayada, tienes el alma lisa. Todo esto lo vamos a estudiar aquí dentro de esta clase. Es un tema extremadamente interesante. Aún hablando de mecanismos, tenemos ahí el sistema de repetición. Profesor Rodrigo, ¿qué es el sistema de repetición? El propio nombre es muy sugestivo. Este sistema permite que el revólver dispare múltiples veces sin necesidad de recargar después de cada tiro. Las piezas principales de este sistema incluyen el conjunto extractor, que es responsable de remover los cartuchos disparados. Tiene el sistema impulsor del tambor, que trabaja conjuntamente con la corona o la cremallera del extractor, que hace girar el tambor. Entonces, cuando disparas, el tambor gira para alinear el próximo proyectil. Y el retén del tambor, que es una pieza que garantiza la alineación adecuada del tambor con el cañón y el percutor. Entonces imagina, en el momento que ese cañón gira, es decir, que el tambor gira, si el tambor no está perfectamente alineado con el cañón del arma, ¿qué va a pasar? Vas a disparar y va a explotar en tu mano. Entonces tiene que estar perfectamente alineado. Todos estos mecanismos trabajan en sincronía. Ahora, estudiantes, vamos a hablar exactamente de la diferencia entre las armas de fuego de alma lisa y armas de fuego de alma rayada. ¿Sabías que existen diferencias entre el ánima lisa y el ánima rayada? Profesor Rodrigo, ¿qué es ánima? ¿Cómo así que tiene ánima el arma? Pues sí, esto en realidad no es el ánima propiamente dicha, pero entenderás por qué se llama así. Es más bien un nombre metafórico. Entonces, las armas de fuego, ya sea armas para fines deportivos, para quienes practican como deporte o para defensa, son complejas, llenas de características que determinan su funcionalidad y su precisión. Una de las principales diferencias entre ellas es la naturaleza del ánima del cañón. Entonces, tenemos el ánima lisa y el ánima rayada. ¿Qué es un arma? Un ánima lisa. Las armas de fuego con ánima lisa dentro del cañón son completamente lisas, no tienen ningún tipo de estría, relieve. ¿Sabes cuando tomas, por ejemplo, un objeto y haces un rasguño en él? Puede ser un coche, por ejemplo. Imagina que tomas un clavo y lo frotas con fuerza en el coche. En cualquier parte de la carrocería no quedará una marca. Entonces, las armas de fuego que son lisas no tienen esa marca dentro, no tienen esa estría. Entonces, la munición, cuando es disparada, no sufre ningún tipo de rotación que es inducida por el cañón. Profesor Rodrigo, ¿qué significa eso? Significa que cuando la munición sale del cañón, el proyectil no tiene una rotación estabilizadora, porque piénsalo así. El aire, una vez más mencionamos la física en esta clase, el aire tiene una resistencia. Si vas en moto a 120 kilómetros por hora, ¿qué haces? No tratas de encogerte. ¿Por qué tratas de encogerte? Para que el impacto del aire no influya en tu velocidad. Nadie va en moto a 120 kilómetros por hora desplegado, con el pecho abierto, las manos así. Nadie hace eso. Cuanta más velocidad tienes, cuanto más estás allí arriba en ese vehículo, mayor es la resistencia del aire. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el proyectil sale del arma y el ánima del arma es lisa, generalmente existe esa resistencia del aire. Solo que cuando hablamos de un proyectil de arma de fuego, cuando sale del cañón, si ese proyectil gira sobre su propio eje, cortará el aire más fácilmente, romperá la resistencia del aire más fácilmente. Entonces, las ánimas lisas no tienen ese mecanismo que hace girar la bala, digamos así, sale de cualquier manera. Y las armas con ánima lisa
generalmente están asociadas con la escopeta. ¿Por qué? La munición principal utilizada en una escopeta es ese cartucho de plomo, y ese cartucho de plomo libera pequeños proyectiles que llamamos perdigones. Entonces, cuando es disparado, se esparce en un patrón medio en forma de cono. El cono no es así, entonces imagina que aquí es la punta del arma y ahí se va abriendo. Entonces es por eso que es un formato cónico que llamamos. Esto a veces hace que esa arma sea muy buena para cazar aves, pequeños animales. ¿Por qué? Porque dispersa los perdigones, aumenta la posibilidad de acertar al objetivo en movimiento. Es más para la caza, pero ahí está la caza deportiva que dice, entonces tienes más chance de acertar al animalito allí. Entonces el tirador no necesita esa extrema precisión y es muy útil en esas actividades de caza. Ahora, cuando hablamos de un arma de alta precisión, siempre la asociarás con ánima rayada. Entonces, esas armas de fuego con ánima rayada tienen esas estrías que llamamos helicoidales, que están dentro del cañón, en la parte interna del cañón. Esas estrías están ahí con el propósito de hacer girar el proyectil. Perfecto. Entonces, cuando la munición es disparada, esas estrías fuerzan ese proyectil a girar en torno a su propio eje. Entonces, ese movimiento de rotación estabiliza el proyectil durante el vuelo y garantiza una trayectoria recta, un trayecto preciso. Estudiantes, confírmenme en los comentarios ahí, ¿se está entendiendo? Sé que es un tema extremadamente denso, pero chicos, esto es balística. Estoy tratando de simplificarlo en el lenguaje más simple posible para que todos tengan un nivel de comprensión igual aquí. Confírmenme ahí en los comentarios si está todo correcto, por favor. Déjame lubricar la garganta. Estudiantes, ¿cuál es la ventaja? La mayoría de los revólveres, pistolas, rifles tienen esos cañones con ánima rayada. Estas armas se usan tanto para fines deportivos como tiro al blanco. No se usa para cazar, nadie usa un rifle para cazar, pero también se utiliza para la defensa personal. Es utilizado por las Fuerzas Armadas, policía. ¿Por qué? Porque tiene una precisión en largas distancias. Esas armas con ánima rayada permiten prever dónde acertará ese tiro. Entonces, ¿qué va a definir la elección de un arma de ánima lisa o rayada? Será el propósito del uso. Entonces, las escopetas de ánima lisa serán ideales para la caza, para otros usos donde la dispersión es una ventaja. Entonces, vamos a hablar de lesiones por armas de alta precisión. Cuando hablamos de lesión, las lesiones son resultantes del disparo y estas lesiones las categorizamos como perforocontusas, que es una combinación de la acción penetrante y contundente del proyectil. Durante el proceso de herida por disparo, hay varias cosas que podemos identificar en el cuerpo de la víctima, en la ropa o en cualquier superficie que sea alcanzada por el proyectil. Entonces vamos a comenzar hablando aquí, estudiantes, de la clasificación de las lesiones. La primera cosa que tenemos cuando hablamos de lesión es la herida de entrada, que es la lesión inicial, es la lesión causada cuando el proyectil penetra la piel. Entonces penetra la piel, causa una ruptura del tejido. ¿Y por qué sucede esto? Por la fuerza directa del proyectil al impactar esa persona. Entonces, las características de esta herida van a variar bastante. Está influenciada por factores como el tipo de proyectil. Recuerden que hablé del calibre. Entonces, puede variar por el calibre. Hay ciertos tipos de proyectiles que están diseñados. Parece hasta redundante decir esto, pero es verdad. Están diseñados para causar más daño, como la gente de antes llamaba a esa bala Dum Dum. ¿Quién nunca ha escuchado hablar de la famosa bala Dum Dum? Crecí con mi padre hablando de eso, así que siempre estaba escuchando. Y es una bala que causa más daño. Quien tenga duda, busque en Google y sabrá que es la bala Dum Dum. Entonces hay proyectos diseñados para hacer más daño. Pero, ¿qué puede influir también en la herida? La distancia del disparo,
el ángulo del disparo. Entonces, a veces la persona estaba en una escalera y tú disparas de abajo hacia arriba, va a causar un daño diferente. Presencia de ropa, o a veces la persona está usando un gorro o la persona está usando un cinto. Entonces eso pega en el cinto que está hecho de repente de algún material tipo metal, ¿tá? Entonces hay varios otros obstáculos que pueden definir si la persona va a lastimarse mucho o poco, si el disparo va a ser fatal o no. Entonces hay varias cuestiones entre el proyectil y la piel. La gente piensa que cuando hablamos de balística es solo cuando el disparo alcanza a la persona. Y de hecho, hay toda una trayectoria para que eso ocurra. Hablando de trayectoria, vamos a hablar del trayecto. Entonces, ¿qué es el trayecto? El trayecto es el camino que el proyectil traza. Es el camino que hace dentro del cuerpo después de la penetración inicial. Mira la diferencia de trayecto para trayectoria. Anota eso porque cae en un concurso. ¿Tá? Trayecto es el camino que el proyectil traza dentro del cuerpo después de la penetración inicial. Entonces es después de que acertó. Eso es trayecto. Trayectoria no. Trayectoria es cuando ese proyectil sale del cañón del arma hasta acertar a la persona. Entonces trayecto es eso. Trayectoria es eso. Es el viaje que el proyectil hace hasta acertar. Ya el trayecto es cuando acierta en el camino que hace dentro del cuerpo y eso va a resultar, ese trayecto resulta en varias lesiones internas y podemos observar eso durante los exámenes médicos o necropsias. Estudiantes, ahí tenemos las heridas de salida. ¿Qué son las heridas de salida? Son lesiones causadas cuando el proyectil deja el cuerpo de la persona. Entonces, cuando acierta a la persona, va a empujar los tejidos en sentido interno hacia el externo. Entonces, va a empujar todo allí tratando de salir hacia afuera. Básicamente es eso. Entonces, en ese punto, el proyectil no entra en contacto directo con la piel alrededor de la herida de salida. Y ahí resulta generalmente en una apertura mayor que el tamaño real del proyectil. Rodrigo, no entendí. Voy a explicar de otra manera. Si tú agarras de repente un taladro y perforas una pared, vas a observar que dependiendo del material de la pared, el agujero que haces inicialmente va a ser mucho menor que la parte de atrás, donde está saliendo la broca. Entonces, donde entra la bala siempre es más fino. El orificio de entrada es menor que la salida. Generalmente el agujero de la bala, digamos así, es del tamaño de la bala, pero la salida es mucho mayor y cuanto mayor el calibre del proyectil, del arma, mayor será el orificio de salida, porque va empujando todo. Es una cuestión de física. Y cuando el cuerpo de la persona es alcanzado, esa constitución física de la víctima, el camino que el proyectil recorre dentro del cuerpo, va a definir el tamaño del agujero de salida. Entonces, a veces acierta cartílago, acierta hueso, puede incluso de repente acertar una área que está con algún objeto y ese objeto va entrando para adentro y la bala salir empujando todo. Ahora vamos a hablar un poquito, estudiantes, hacer el análisis de las heridas de entrada causadas por los proyectiles. Entonces, cuando analizamos las heridas causadas por armas de fuego, ¿qué es importante distinguir? Es importante distinguir entre los efectos y elementos primarios y secundarios del disparo. Así que sí, hay elementos primarios y secundarios. Ocurren varias cosas. Estas heridas se estudian detalladamente mediante exámenes perinecroscópicos. Profesor Rodrigo, ¿qué es un examen perinecroscópico? El examen perinecroscópico es cuando ocurre algo. Vamos a imaginar un crimen. ¿Sabes cuando el perito comienza a caminar alrededor? Llega al lugar del crimen, camina un poco, observa aquí y allá y ve lo que hay alrededor. Eso se llama examen perinecroscópico. Él revisa lo que hay en el perímetro. Perinecroscópico proviene de perímetro, que es la región alrededor del incidente. Por otro lado, el examen necroscópico, ya lo saben, es la necropsia. Entonces vamos a empezar a diferenciar los elementos del disparo.
Profesor Rodrigo, ¿cuáles son los elementos primarios de un disparo? Calouro son los proyectiles que se lanzan desde el cañón del arma. Cuando estos proyectiles son disparados, llevan consigo impurezas, residuos de hollín que estaban adheridos a la pared interna del cañón. La pared del cañón del arma está sucia, tiene impurezas, tiene residuos. Entonces todo esto es llevado junto con el proyectil, junto con la bala. Luego tenemos el efecto del estriado. En estas armas con cañón estriado, los proyectiles son influenciados por esas ranuras internas y hacen ese movimiento de rotación que mencioné antes. Esta rotación tiene el objetivo de garantizar que el proyectil mantenga una trayectoria estable. Esto es lo que llamamos elementos primarios del disparo. Luego están los secundarios. ¿Qué son los elementos secundarios? Son todos los componentes que son expulsados del cañón del arma, excepto el proyectil principal. Entonces, gases sobrecalentados, llamas producidas por la ignición de la pólvora, residuos de hollín resultantes de la combustión, también humo o pólvora que no se quemó completamente o se quemó parcialmente, y también posibles fragmentos del proyectil. Cuando el proyectil sale del cañón del arma, va rozando, deja un rastro. Todo esto hace que salgan pequeños fragmentos minúsculos de ese proyectil. En la diapositiva pueden ver lo que es un elemento primario, lo que es un elemento secundario. Habla del humo y del hollín, de los granos de pólvora. Entonces es bastante fácil identificarlo en la imagen. Ahora, hablando de los efectos primarios del disparo de arma de fuego, creo que está claro hasta aquí. Calouros: cuando un proyectil es disparado de un arma y golpea un objetivo, produce una serie de efectos en el punto de impacto. Estos efectos los llamamos efectos primarios, que resultan de la acción del proyectil al penetrar el objetivo. Tenemos la perforación o el orificio de entrada, que ya mencionamos aquí, que es el agujero causado por el proyectil al penetrar el objetivo. Se refiere a la lesión o ruptura causada por él. También está la forma de la perforación. Parece que todo es lo mismo, pero no lo es. Cuando hablamos de balística forense, hay muchas pequeñas cosas que podemos identificar en este contexto de proyectil de arma de fuego. Entonces, la forma de la perforación, dependiendo de la trayectoria del proyectil, del ángulo de impacto, la forma del orificio, del agujero, va a variar. Hay impactos que llamamos perpendiculares, por ejemplo. Entonces el orificio tiende a ser más circular, más redondo. Ahora, si es un impacto inclinado, también lo llamamos oblicuo en la pericia. Recuerden el ejemplo de la escalera. Si disparas de abajo hacia arriba, la forma del agujero será más ovalada, más elíptica. Si el proyectil ha rebotado o golpeado otros objetos antes, el orificio tendrá una forma irregular. Entonces, solo con echar un vistazo, el perito puede describir lo que ocurrió. ¿Entendido? Luego tenemos los bordes del orificio. Qué interesante, no es solo el orificio, también se pueden observar los bordes. Los bordes del orificio, del agujero de la bala, generalmente están orientados hacia adentro, porque el proyectil los empujó hacia adentro. Pero las dimensiones pueden variar, pueden ser más grandes, más pequeñas o equivalentes al diámetro del proyectil. Hay varios factores: el ángulo de impacto, los tejidos alcanzados, los tejidos subyacentes. Entonces presten atención a esto, no se debe determinar el calibre del proyectil solo por el tamaño del orificio de entrada. Hay que analizar todo esto que les estoy diciendo. Entonces es una jornada. Por eso la balística no es un tema tan simple. También tenemos calouros, lo que llamamos el anillo de limpieza. Cuando un proyectil es disparado, recuerden que mencioné que lleva residuos, impurezas, debido a su paso por el cañón del arma.
Entonces, cuando impacta un objetivo, especialmente si es un objetivo flexible como la piel humana, ¿sabían que la piel humana es flexible? Sí, ¿verdad? Si te pellizco aquí y tiro de tu piel, mira cuánto se levanta. Mira esto. Nuestra piel es súper flexible. Entonces, como es así, es suave, es elástica. Cuando el proyectil entra, sigue su trayectoria estable y limpia estos residuos en el borde del orificio de entrada, creando este anillo de limpieza. Así que esta suciedad queda en la parte exterior del agujero. Esta es una forma más sencilla de entenderlo. También Calouros, hablando aún sobre las lesiones, la forma y el color. En disparos perpendiculares, este anillo es concéntrico, mientras que en disparos oblicuos será más elíptico. En la imagen que está apareciendo para ustedes, verán un color oscuro. Este color oscuro depende de los residuos transportados por el proyectil. Por ejemplo, en superficies más resistentes, tenemos la deposición de aleación metálica del proyectil, especialmente si está compuesta por plomo. El plomo es un material un poco más maleable. Estos residuos, esta aleación metálica, va junto con el disparo. Y puedes ver todo esto en la piel. Aún hablando sobre las lesiones, calouros, podemos interpretar los efectos del disparo en áreas donde la víctima estaba vestida. Por ejemplo, si recibes un disparo en el pecho, ese proyectil no va a golpear directamente tu piel. Primero impactará tu ropa. Entonces, cuando un proyectil golpea una parte del cuerpo cubierta por ropa, la dinámica, los residuos del impacto cambian completamente, se alteran mucho. El tejido de la ropa juega un papel fundamental en el análisis de la herida y el perito tiene que observar esto. Entonces, cuando digo perito, me refiero a la persona que está analizando, el profesional que está al frente. ¿Qué entendemos por perito? Es alguien que pericia. ¿Qué es hacer una pericia? Es hacer un análisis. Entonces, es un término genérico, ¿no? Por eso decimos perito. Él analizará meticulosamente para determinar lo que ocurrió. Entonces, calauros en la ropa, tenemos la deposición de residuos en el tejido. La ropa se ensucia. Cuando impacta una área vestida, el proyectil deposita esos residuos, esas suciedades en el tejido en lugar de ensuciar la piel. Esto ocurre porque la interacción inicial del proyectil es con el tejido antes de penetrar la piel. Luego, también hacemos un análisis conjunto de la herida y de la ropa. Para una evaluación forense, necesitamos examinar tanto la herida en la piel como el orificio correspondiente en la ropa. La relación entre estos dos puntos proporciona información muy importante sobre el ángulo del disparo, la distancia del disparo, la trayectoria del proyectil. Nunca analizamos algo aislado, analizamos todo en un contexto integral. Puede ser que cuando encuentres este tipo de caso, veas una ausencia del anillo de limpieza. ¿Recuerdas la foto del anillo de limpieza que mostré antes? Puede que no esté presente. Entonces, en algunas situaciones, en algunas circunstancias, este anillo de limpieza, que es la marca típica de residuos dejados por el proyectil, puede no existir. Una de las razones para esto es cuando el impacto anterior del proyectil es causado como un rebote. Entonces, supongamos que el proyectil rebota en una pared antes de golpear el objetivo. Entonces, perderá parte de su rotación y reducirá esa área de contacto con la piel cuando la alcance. ¿Y qué causa esto? Estos residuos que mencioné antes no se transferirán de la misma manera. Alterará la apariencia de la herida. También podemos hacer aquí un análisis de este anillo de contusión, o también lo llamamos señal de Fish en las heridas de proyectil. Entonces, el anillo de contusión, que también llamamos señal de Fish, se caracteriza en las heridas causadas por armas de fuego. Siempre esto refleja el impacto contundente del proyectil al penetrar la piel.
Y cuando comenzamos a analizar, vemos que ese proyectil causó un aplastamiento en el tejido. Entonces, la piel intenta adaptarse a la forma del proyectil. Esta adaptación definirá la apariencia de este orificio de entrada. Para aquellos que no lo saben, nuestra piel está compuesta por varias capas. Tenemos la dermis, la epidermis, la hipodermis, que es la capa más profunda donde ya hay grasa. La epidermis es más elástica y la dermis es menos elástica. Esta diferencia en la elasticidad de la piel cuando se enfrenta al impacto contundente del proyectil, ¿qué va a resultar? En la exposición de la dermis hacia afuera. Entonces, ¿qué resulta? Es un anillo escoriado. Escoriado viene de escoriación o también contundido alrededor del orificio de entrada. Llamamos a esto anillo de contusión. Y ahora, hablando del análisis de este anillo, la presencia y apariencia de este anillo de contusión puede proporcionarnos información sobre la trayectoria del proyectil. Entonces, un anillo de contusión que es circular en relación al orificio de entrada sugiere que el disparo fue hecho perpendicularmente a la superficie alcanzada. ¿Ven la imagen ahí? Miren, la explicación siempre debe estar ligada a la imagen, porque hay muchos términos técnicos en balística, así que vayan anotando. Ah, profesor Rodrigo, tengo una duda. Pueden hacer preguntas ahí también, hay una área. Si están en el área de miembros aquí, hay un espacio para preguntas. Pueden hacer preguntas libremente, responderé todas. También está mi Instagram, donde siempre abro una caja de preguntas. Pueden poner allí y explicamos. Pero para entender, es siempre útil asociar con la imagen, porque así se dice, oh, perpendicular es esto. Y claro, tener la proactividad de buscar en Google también, investigar algunas cosas. Mi intención aquí no es solo darles la información masticada. Quiero que sean proactivos, que investiguen, entiendan, busquen, porque eso complementará su formación. No dependan solo de mí. ¿De acuerdo? Calouros. Todavía hablando aquí, ahora cambiando, vamos a hablar de los efectos secundarios y las diferencias entre heridas de entrada y salida por proyectiles de arma de fuego. Los disparos de arma de fuego generan diversos efectos tanto en el impacto como en la trayectoria del proyectil. Para entender mejor estos efectos y sus implicaciones, vamos a dividir estos efectos secundarios y a hacer una diferenciación entre las heridas de entrada y salida. Entonces, ¿qué son los efectos secundarios del disparo? Son efectos generados por elementos que salen del cañón del arma. Entonces varían, claro, en masa, varían en dispersión, resultando en alcances y efectos distintos. Tenemos la zona de chamuscado, que ocurre debido a la llama y el calor producido durante el disparo. Tenemos la zona de esfumazado, que está relacionada con la fuligen y el humo resultantes de la quema de la pólvora. Y tenemos la zona de tatuaje, que es causada por residuos de pólvora que quedan incrustados en la piel. Sobre las heridas de entrada tenemos la zona de limpieza, la zona de chamuscado y la zona de tatuaje, que son muy comunes. Entonces, si la herida muestra estas características, es probable que sea una herida de entrada. Pero la ausencia de estos elementos no significa que no sea una herida de entrada. Como dije, varios factores pueden influir en su apariencia. Ahora, sobre las heridas de salida, estas tienen una dinámica diferente a las heridas de entrada. Recuerden que mencioné que en la herida de entrada el proyectil interactúa directamente con la piel. En la herida de salida, el daño ocurre debido a la presión de los tejidos que son empujados por el proyectil. Entonces, la herida de salida, porque a veces ocurre esto, miras y dices, oh, aquí la bala entró o salió. ¿Es una herida de entrada o de salida? No puedo identificar cuando hay varios agujeros de bala. ¿Dónde entró y dónde salió? ¿Ese agujero pertenece a esa salida
o pertenece a otra salida de otro agujero. Parece una broma, pero no lo es. Entonces, cuando tenemos cadáveres, hablemos de cadáveres, porque una persona que es alcanzada de esta manera difícilmente sobrevivirá. Entonces, siempre habrá esta diferencia de presión de los tejidos de entrada y salida. La herida de salida tendrá una apariencia más irregular, más rasgada, debido a esta presión ejercida de dentro hacia afuera del cuerpo. ¿Saben cuando agarras una hoja de papel, la estiras y le das un golpe con la mano? ¡Pum! Verás que cuando miras la parte delantera de la hoja habrá un agujerito. Ahora, cuando miras la parte trasera de la hoja, no estará toda desgarrada con los bordes de la hoja hacia afuera. Así es como identificamos la entrada y la salida. También, Carlos, los orificios de salida no tienen borde de limpieza. ¿Por qué? Porque el proyectil no entra en contacto directo con la piel al salir. La areola equimótica, por ejemplo, es algo raro. El borde de contusión puede observarse en ciertas circunstancias, pero no siempre. Entonces es difícil confundir un orificio de entrada con uno de salida. ¿De acuerdo? Y quiero proponer un ejercicio muy simple aquí para ti, muy simple. Vas a tomar una hoja en tu casa y vas a pedirle a alguien que rasgue esta hoja, la perfore con objetos de diferentes tamaños. Hazlo con un bolígrafo, luego con un destornillador, pero hazlo rápido. Haz un teque, ¿vale? Para dar ese impacto. Hazlo con una llave más gruesa, con una llave de coche o una llave de tu casa y analiza. No devuelvas la hoja a su lugar. Analiza las diferencias entre la parte delantera y la parte trasera. Si tienes bolígrafos de diferentes tamaños, también es muy útil hacer este ejercicio. Así podrás entender que el tamaño del proyectil influye directamente en el aspecto de la lesión. ¿De acuerdo? Y claro, si quieres hacer este ejercicio, escribir entrada y salida, etiquétenme en Instagram que tendré el mayor placer en compartirlo y saber que hiciste este ejercicio. ¿Parece una tontería? Tal vez parezca una tontería, pero algo que aprendí cuando era estudiante es que hacer ejercicios ayuda a fijar las cosas en la mente. Repitan conmigo, hacer ejercicios nos ayuda a fijar las cosas en la mente. ¿Por qué? Porque crearás una memoria, crearás un recuerdo y asociarás este conocimiento con el ejercicio que hiciste. Así que te propongo que lo hagas. Y hemos llegado al final de nuestra primera clase de balística forense, Calouros, y en nuestra segunda clase, que será mañana, continuaremos con este proceso de lesión y seguiremos nuestra jornada en la balística forense. Si has llegado al final de esta clase, toma tu cuaderno, imagino que en este momento tu cuaderno esté lleno de notas, toma una foto, el video está llegando al final, pero puedes retrocederlo, retrocede a una parte más interesante del slide que apareció, toma una foto, etiquétenme en Instagram que lo compartiré, porque necesitamos crear una comunidad de personas que les guste estudiar. Esto marcará una gran diferencia en tu futuro, Calouro. Para ti que llegaste hasta aquí, muchas gracias por haber asistido a la primera clase. No vale la pena que no asistas a las próximas, ¿verdad? Habrás perdido el tiempo en esta clase. Cuento contigo en la clase de mañana a la misma hora. Un fuerte abrazo.